conocer el impacto económico y social que dejó el entramado de corrupción conocido como Estudiantes Fantasmas en el distrito portuario de Buenaventura, la red de medios de comunicación Proclama Cauca y Valle realizó una investigación que verán a continuación. De acuerdo a los testimonios recopilados, las medidas impuestas por los entes de control no fueron eficaces. Sin embargo, en esta comunidad aún existen personas que desean combatir este tipo de prácticas con control y participación ciudadana. En la administración de los bienes públicos de Buenaventura impera una cultura depredadora, caótica, maliciosa y con fuertes engranajes mafiosos. Los hechos noticiosos a diario lo demuestran. Periodista Ana Milena de la Hoz, coordinadora de noticias de Radio Buenaventura de la cadena Caracol y directora del noticiero Fin de Semana Televisión, con más de 25 años de ejercicio en los medios locales. 3 alcaldes del distrito de Buenaventura se vieron involucrados en estos hechos, como fue el señor José Félix Ocoró, también Saulo Quiñones García y por último el señor Bartolo Valencia Ramos. Bien, se iniciaron las investigaciones correspondientes, pero fue solamente hasta el mandato de Bartolo Valencia Ramos que prácticamente estalla la bomba, como decimos nosotros en los medios de comunicación, se da a conocer eso. Bueno, el impacto fue bastante fuerte, porque en su momento hubo muchas personas que no buscaban los colegios oficiales para continuar sus estudios. Esto hizo que se presentara una deserción estudiantil en el distrito de Buenaventura. El trabajo que tuvo que hacer la Secretaría de Educación en su momento, pues con el mandato del señor Eliezer Arboleda, fue muy duro, debido a que no querían los chicos y mucho menos las madres de familia permitir que sus hijos adelantaran sus estudios en sus colegios oficiales y tampoco en algunos colegios no oficiales o privados, como lo llamamos aquí en el distrito de Buenaventura, que cuando se lanza la famosa gratuidad. Cuando se lanza la gratuidad en el distrito de Buenaventura inicia todo este proceso de corrupción interna con un grupo llamado Los 100. Eran 100 educadores de la ciudad que tenían sus colegios, algunos formaron colegios y fundaciones de la nada, lo que llamaron las escuelas de garaje, para poder que el gobierno nacional, el Ministerio de Educación, enviara los recursos de estos estudiantes a esos colegios. En su momento, las investigaciones que dieron curso y que dieron con la captura de algunas personas, pues sirvió como, digámoslo así, como de escarmiento, para que este tipo de hechos de corrupción no se siguieran registrando en el distrito de Buenaventura. Se están haciendo las investigaciones, se hace lo que tiene que ver judicialmente, pero tal pareciera que la avaricia va un poco más allá de, y ellos continúan en el mismo ritmo, como diríamos. O sea, todo es un componente para que de allí resurgiera lo que tiene que ver el paro cívico en el distrito de Buenaventura, que por cierto fueron 22 días los que Buenaventura duró completamente bloqueado. Se abrió paso o se llegó a un acuerdo el 6 de junio del año 2017 y a la fecha dicen quienes están dentro de todas estas negociaciones del paro cívico, de Fonbuenaventura, de los que adelantan las mesas, que únicamente el gobierno central ha cumplido aproximadamente con un 10% de lo que se vivió o de lo que se habló y se acordó en el 2017. Bueno, gracias primero por invitarme aquí al programa. Había que tratar de entender hecho de los impactos de corrupción y que generó pues y que terminó en un paro cívico en el 2017, a pesar de que hicieron varios paros, 2015, 2016, el 2017 la comunidad en general se reunió y hizo un paro cívico, que es el que ahora estamos en esa intervención y en espera que el gobierno nacional. Ese paro cívico del 2017 donde hizo una gran movilización de toda la comunidad en espera y en respuesta, no solamente por los actos ocurridos dentro del distrito de Buenaventura o con los funcionarios de Buenaventura, sino a nivel departamental y nacional, de que se hiciera una intervención integral para que Buenaventura pudiera avanzar. Y de allí salieron unos ejes temáticos, unas mesas y más de 170 acuerdos, que si esos acuerdos se llegan a implementar como quedaron ahí, pues Buenaventura por ende va a tener un avance significativo. Desafortunadamente ya han transcurrido desde el 2017, 6 años, casi 7 años, y el avance de los acuerdos del paro cívico, dicen los integrantes del paro cívico, que no supera el 10%. Entonces, pues preocupa a la comunidad y desde allí se ha venido presentando una serie de pequeñas manifestaciones, pequeños inconformismos dentro de la misma comunidad. El tema de la educación
podríamos decir de que si se logra aplicar todo ese esquema que quedó en educación, la etnoeducación, con el enfoque diferencial que se está buscando, lo que pasa es que no se ha hecho la aplicabilidad en un 100%, sí podríamos decir que ha tenido unos pequeños avances, pero eso cuando lo comparamos también nos da unas cifras significativas en el número de jóvenes que ha desertado, la deserción escolar, que no sabemos dónde están esos jóvenes y nos preocupa nosotros como Ministerio Público, como Personería, que muchos de estos jóvenes estén ingresando en la fila de los grupos que operan al margen de la ley, como las bandas locales y como las bandas que están en otros nacionales como el ELN, como el AGC, la Jaime Martínez, la Segunda Marquetalia, que se nos estén yendo esos jóvenes para allá insertando en esas filas. Aún venimos este año, en comparación al año anterior, ha crecido el número de jóvenes que han dejado de ingresar a instituciones educativas. Podría ser también de que se está dando un desplazamiento hacia otros lugares o hacia otros sectores. Ese es un tema que hay que hacer un estudio para poderlo identificar. Efectivamente, la sociedad se ha organizado y fruto de ello es que el alcalde que tiene Buenaventura en la actualidad es un alcalde producto del movimiento del paro cívico, producto de esa inconformidad y de todos esos actos de corrupción que venían sucediendo en otra hora. Esperemos que una vez que finalice este mandato, pues este alcalde haya sido correspondiente pues frente a esta dinámica de la sociedad que se ha venido presentando. Cuando miramos ese tema de la corrupción, pero entonces uno dirá, sí, en Buenaventura, pero es que no solamente es con los ciudadanos de Buenaventura, entonces uno diría, pues es que todos los funcionarios que llegan también se están menoscabando dentro de esa corrupción. Ese es un tema que hay que analizar y es un tema que yo leo a toda Colombia, no solamente en Buenaventura, sino en el Pacífico. Adicionalmente a eso, tenemos muchas cosas, bueno, Buenaventura tiene muchos otros temas que ha sido ejemplo, que ha saliendo adelante, esa capacidad que tiene para poder hacer la paz, a pesar de todas las adversidades que vienen, y tenemos 7 grupos operando en el casco urbano de Buenaventura. La gente tiene el entusiasmo, la fuerza, la gana de querer salir adelante, de querer hacer la paz, de querer sacar a Buenaventura adelante, de querer hacer esos grandes esfuerzos, de querer proyectarse a través del pie de Buenaventura 2040, de querer hacer una serie de procesos que quieren ayudar a esto para que puedan salir adelante. En la línea social tenemos una organización que trabaja en temas de prevención de uso, vinculación y reclutamiento a través de las artes, la cultura, el fortalecimiento de la educación y el emprendimiento, principalmente con niñez, con juventud también de las zonas más vulnerables de Buenaventura, y venimos como entrando en los territorios y trabajando precisamente en busca de que la juventud y la niñez se enamore de la educación como una herramienta de transformación social, que es parte de lo que hacemos acá, además del control y la veeduría de los recursos públicos, que hace parte también como otro de las cosas que hacemos acá en el territorio. Pues evidentemente eran recursos necesarios para que Buenaventura pudiera avanzar en relación con educar a los jóvenes y poder incluir a quienes no estaban dentro del grupo de escolarizados. Pero cuando se da la dinámica de los alumnos fantasmas como una estrategia de corrupción, un entramado de corrupción, lo que hace es llenar los bolsillos de unos cuantos corruptos, pero además de eso, negar la posibilidad de que quienes sí estaban por fuera del sistema escolar accedieran. Y entonces más bien esos cupos se iban a alumnos inexistentes y eso evidentemente termina afectando parte de la realidad del territorio, que hoy la gente no lo verá así, pero creo que gran parte de esas realidades que ha ocurrido con temas de corrupción asociadas a la educación han sido de los grandes factores que han profundizado la participación de la niñez, la adolescencia y la juventud en las dinámicas de violencia, porque en lugar de utilizar recursos para forzar o reforzar estrategias que permitieran vincular a toda la línea educativa a estas poblaciones, lo que hizo fue quitar posibilidades, generar un retiro de recursos que fueron a parar en los bolsillos de los corruptos, y ese grupo de jóvenes, de estudiantes que podían estar estudiando, que no estaban dentro del sistema, siguieron por fuera de las calles, estando expuestos a las dinámicas de las estructuras ilegales. Entonces digamos que el impacto de cuando se roban los recursos de la educación afecta también la realidad social del territorio, que es lo que ha pasado en Buenaventura, porque cuántos miles de niños
dejaron de ir a la educación precisamente porque el que estaba en ese momento frente al liderazgo institucional decidieron concentrar toda su energía y sus recursos en quedarse con esos bienes que bien le podían servir al distrito para fortalecer académicamente a los que podían transformar el territorio. Yo creo que el problema aquí es que hay unas sanciones que en últimas no es que se cumplan literal como debería ser, porque la mayoría de los corruptos que han hecho este tipo de cosas no han pagado primordialmente en un recinto carcelario el tiempo que debían pagar por eso. Además, porque aquí siempre ha habido un entramado de corrupción que hasta vincula al sistema judicial y termina esta gente sin pagar lo que debería pagar al final. Y muchas veces esos recursos que se supone deberían pagar en sanciones no se cumplen y el distrito sigue en las mismas condiciones. Es decir, que esa huella que quedó allí marcada en Buenaventura difícilmente se borra, sí, pero tampoco ha existido un ejercicio judicial que realmente sirva de ejemplo y que sobre todo motive a la gente a hacer control sobre esos corruptos y a los que piensen hacer corrupción detenerse, porque en otras la justicia no ha obrado como debería hacer en relación con el castigo que debe ejercer sobre los corruptos. Por lo contrario, después esos mismos corruptos lo que hacen es ponerse de acuerdo para apoyar candidaturas de gente que va a la alcaldía o a los consejos para seguir generando focos de corrupción. Quizás no es de las mismas líneas, pero siguen generando cadenas de corrupción que no acaban y que no frenan, porque entre otras han aprendido internamente cómo hacerle el quite o cómo generar toda esa trampa para robarse la plata de los recursos públicos del distrito de Buenaventura. A la gente le quedan unos aprendizajes, pero lamentablemente también aquí hay un tema que se conecta con las necesidades de la gente. Y la gente muchas veces tiene una memoria muy a corto plazo y suelen olvidar lo que pasa con X o Y corrupto, y además porque hay una cultura negativa, muy negativa, que tiene que ver con que al final siempre los políticos roban y entonces, listo, robó ese, listo. Escuchan la noticia de que le van a condenar a tantos años de cárcel, la gente se conforma con escucharlo, pero al final sabemos que muchas veces uno se encuentra con esos responsables en las calles que no pagaron lo que querían pagar, pero ya a la gente le da igual porque ya no está en el mandato. Es decir, como que listo, si ya no está en el mandato, pues da igual porque ya no es el alcalde, ¿no? Que son otra de los criterios que deberían de llevarnos a reflexionar mucho sobre eso, porque en última instancia afectado garantice este derecho y otras que controlan que lo garantice en la medida de lo posible como lo manda la ley. Pero entonces nosotros no podemos quedarnos esperando a que los políticos roben, se repartan el recurso de todos para reaccionar, porque siempre la reacción tardía va a generar grandes huecos y entonces hoy Buenaventura está en crisis. ¿Por qué? Porque la plata no es que no haya plata, lo que pasa es que la plata aquí los corruptos la han llevado al bolsillo y entonces todo el mundo quiere ir por su próxima oportunidad, pues porque sencillamente ve que al final los castigos no son castigos ejemplarizantes que digan no, el que es de corrupto, el que le hace de corrupto le va mal. O sea, no, la gente ve que listo, se hace corrupto, pero al final cuando salga o pague la casa por cárcel, tiene miles de millones para gastar todavía. Entonces, pero ahora tenemos la oportunidad como pueblo, más allá de la ideología, de la etnia, de lo que sea, de encontrarnos porque Colombia nos merece juntos, así, no pensando igual, no caminando hacia la misma dirección ideológica, pero sí preocupándonos porque este país salga adelante, porque si Colombia sale adelante, todos salimos adelante, y si a Buenaventura le va bien, creo que al resto del país le va a ir bien, porque va a Buenaventura a poder movilizar parte de la economía como lo moviliza ahora, y lo vamos a poder hacer tranquilos, pero necesitamos también que nos ayuden a que Buenaventura sea un territorio de paz. ¿Y cómo se logra? Generando oportunidades para los jóvenes, generando opciones, ganándole batalla a los niños, niñas, adolescentes del arte, la cultura, el deporte, ayudándonos a reforzar esas formas. Porque si los niños se educan, Buenaventura va a ser un ejemplo para Colombia y para el mundo de que podemos llegar adelante. Pues necesitamos empatía y que Colombia le devuelva a Buenaventura lo que tanto le ha dado Buenaventura, porque hoy tener el puerto, uno de los puertos más competitivos de Latinoamérica, se lo deben a hombres y mujeres, negros, negras, indígenas y mestizos, que han trabajado sin parar para que el puerto de Buenaventura sea lo que es. Ahora que nos merecemos que también el país
y los puertos nos empiecen a retornar lo que nos merecemos. Agua potable, así sea 12 horas, porque no tenemos ni siquiera 12 horas de agua. Que nos devuelvan educación, salud, oportunidades, que nuestros jóvenes puedan ir a la universidad y estudiar. No estamos pidiendo que nos den dinero a nosotros, estamos pidiendo condiciones para acceder en igualdad de derechos a educación, a salud, a oportunidades. Que eso lo merecemos porque hemos trabajado toda la vida para aportarle a este país y que ojalá esa contraprestación de los puertos, que 80 va a la nación y 20 viene acá, que cambie y pueda ser un poco más equitativa para que realmente aquí haya desarrollo. Nosotros nos encontramos hoy en Buenaventura tratando de dilucidar un poco cómo fue el impacto que tuvo en la ciudad, en la sociedad, el asunto de un escándalo de corrupción que se dio hace unos años aquí, que se llamó los estudiantes fantasmas. ¿Por qué no nos haces un pequeño recuento de qué fue lo que ocurrió y cuál fue el impacto que tuvo en la ciudad? Bueno, lamentablemente una de las principales debilidades que ha tenido el distrito de Buenaventura ha sido el sector educativo, donde se han cometido los principales fallos en materia de corrupción y sobre todo los famosos estudiantes fantasmas. Es más, yo considero que una de las principales afectaciones que ha tenido la ciudad principalmente y que se ve reflejada en estos momentos en la ola de violencia que estamos viviendo en Buenaventura ha sido precisamente eso, porque la plata de la educación, la plata de la salud y la plata del deporte y la cultura, muchas administraciones lamentablemente se la han robado y eso ha contribuido a que no sea inversión directamente a los jóvenes, a los niños y a la ciudadanía en general, lo que prácticamente va diezmando a nuestra población y el tejido social cada día se vea más afectado acá en Buenaventura. Tanto así de que en estos momentos la búsqueda de estudiantes es afanada por parte de la Secretaría de Educación del distrito, teniendo en cuenta que muchos son los estudiantes que ya no asisten a clases, otros han tenido que ir de la ciudad por la problemática de orden público que estamos viviendo, precisamente, lamentablemente causada por estos jóvenes que de una u otra manera se ha estado a espalda de ellos en las administraciones que han pasado y que por consiguiente las políticas públicas enfocadas para estos jóvenes no han sido la mejor. Y una de ellas ha sido precisamente la falta de inversión en el área de la educación, donde muchos estudiantes, o mejor dicho, las estadísticas la han inflado en años anteriores, haciendo creer que hay determinado número de estudiantes, pero que a la postre no era ese el número de estudiantes que están registrados, sino que eran recursos que iban a parar a bolsillos particulares y prácticamente los cobraban al Ministerio de Educación como si fueran estudiantes reales, pero que a final de cuentas era menos la cantidad de los estudiantes que se estaban beneficiando y que finalmente los recursos se perdieron. Lamentablemente también las investigaciones que se realizan de los diferentes entes de control, no solamente en Buenaventura, sino a nivel nacional, no son investigados, no son llevados en profundidad. Recientemente se conoció un pronunciamiento precisamente por parte de una de las importantes dependencias del gobierno nacional, como es el asunto de anticorrupción, que dio a conocer que los problemas de corrupción en todo el departamento del Valle del Cauca y en toda Colombia no han sido prácticamente sancionados de la mejor manera. Solamente el 6%, si no estoy mal, dicen las estadísticas, que son los que se han llevado a cabo para poder condenar o juzgar a las personas que han estado estafando directamente el Estado, el erario. El gobierno nacional desde ese entonces solamente ha cumplido hasta el día de hoy el 6% de esos acuerdos del paro cívico en la ciudad de Buenaventura. Se aspira y se espera que ahora, como la vicepresidenta Francia Márquez es la madrina de Buenaventura, para que se puedan cumplir estos acuerdos con el distrito de Buenaventura, las cosas avancen. Tanto así que ya se han llevado a cabo 3 mesas en el distrito de Buenaventura con la presencia de la vicepresidenta Francia Márquez y ella está metiéndole el acelerador. Podemos decir que de una u otra forma ha habido cierta resiliencia por parte de los bonaverenses en cuanto a la problemática en términos generales que se ha vivido en Buenaventura, sobre todo en materia de orden público, que ha tenido unos picos en el 2007, en el 2012 y ahora en el 2020, que aún se extiende hasta estos días esa violencia que de una u otra manera
afecta a la ciudadanía en términos generales, en el aspecto educativo, en el aspecto cultural, en el aspecto social, donde un alto porcentaje de los bonaverenses se han ido de la ciudad, algunos para Cali, otros para Chile en su gran mayoría y otros para otros lugares del mundo. Y podemos indicar que Buenaventura en estos 3 últimos años ha tenido un gran desplazamiento, creería que uno de los más altos de la historia de Buenaventura, donde prácticamente la gran mayoría de las personas que han migrado han sido jóvenes, precisamente para evitar estar vinculados o que los recluten para los grupos armados ilegales que están delinquiendo en la ciudad. Se necesita un trabajo muy profundo. No solamente el de las becas es un trabajo que debería hacer el gobierno nacional, que es importante, pero que a su vez se necesita una gran inversión social en los diferentes sectores en la ciudad de Buenaventura, porque la cantidad de sectores subnormales que tiene la ciudad por falta de acueducto, de alcantarillado, de sitios de recreación, son fundamentales. Sin embargo, los bonaverenses que se quedan aquí o los que nos quedamos aquí, tratamos de salir adelante, tratamos de sacar la cara por Buenaventura y decir que de una u otra manera esto no va a ser eterno, que en cualquier momento Buenaventura tiene que cambiar y mucho más. Ahora cuando se lleva a cabo un proceso político se hace necesario que los bonaverenses tengan en cuenta a quién van a elegir, sea un hombre o una mujer, pero mirar bien quién los rodea, cuáles son los capitales que están invirtiendo en esa campaña, qué han hecho como personas individuales en el sector público o el sector privado. Y a su vez analizar si las propuestas políticas que estos candidatos o candidatas están realizando sean realizables y que verdaderamente presenten recursos importantes para que se puedan ejecutar. Palabras del presidente Gustavo Petro durante el evento en Buenaventura el 7 de diciembre de 2022. Dijo entre cosas que vamos a meternos en este proceso inédito y hacer las transformaciones que el gobierno mismo necesita a su interior para cumplir con lo que se acuerde. Si aquí se cumple, eso se extenderá a Barranquilla, Cartagena, Montería y Tumaco. Se extenderá a las barriadas populares de Medellín, de Cali y de Bogotá. Nos comprometemos, estaremos atentos al desarrollo de este proceso. Nos llevará a plantearnos las necesidades de Buenaventura, la enorme necesidad de emancipar, y esa palabra la utilizo porque era la que se utilizaba en tiempos de la esclavitud, emancipar la región pacífica. Tengo mis temores, les voy a decir. En estos 100 días de gobierno, ya han pasado más de 100, la capacidad del Estado de cumplir, que no pasa solamente porque exista una voluntad política para construir las soluciones, ejecutar el dinero público en una serie de necesidades básicas de la población, que es la que permitiría la dignidad de la existencia en este territorio, que siempre fue pensado como un puerto para los dueños del puerto y para los dueños de la carga. Carga que entra, carga que sale. Implica priorizar los recursos, de eso hemos hablado mucho al interior de nuestro gobierno. Primero lo primero es la población más excluida de Colombia. Pero segundo, la capacidad de hacer las cosas. Y ahí mis dudas, porque cuando se mete cualquier alcalde de cualquier municipio de Colombia, lo sabe, a buscar el visto bueno y el proyecto y la fase 1, fase 2, fase 3, y que entonces el visto bueno del ministerio, etcétera, se pasaron 4 años. Y el funcionario medio por allí, entonces le da un placer casi que orgásmico cuando dice no. Bueno, ¿y por qué dijo no? Porque es el poder. Digo no porque es el ejercicio del poder. Me pagan 3 millones mensuales, pero mi gran placer es decirle no a la comunidad. Bueno, le falta este papelito, le falta este otro papelito, vuelva al mes entrante, y el mes entrante trae el papelito y entonces le dice le falta otro papelito. Entre papelito y papelito van estableciendo un peaje.
Ah, bueno, de pronto no necesita el papelito si usted me trae otros papelitos. Y así van estallando los procesos de corrupción por una parte, pero va llenándose de hastío y de indignación el abismo de la ausencia de las obras. Cuando la plata está allí, cuando la voluntad política está allí, cuando la ciudadanía lo quiere, pero cuando se deja enredar el gobierno en los embeleques de la burocracia que impiden que las cosas se puedan realizar. Vamos a meternos, por tanto, en este proceso inédito y hacer las transformaciones que el gobierno mismo necesita a su interior para cumplir con lo que se acuerde. Si aquí se cumple, esto se extenderá a Barranquilla, Cartagena, Montería, se extenderá a Tumaco, se extenderá a las barriadas populares de Medellín, de Cali, de Bogotá. Aquí nace un faro para alumbrar las posibilidades de Colombia. Es que tener iniciativa, moverse al final, es estar vivos. Y nos estamos moviendo, nos estamos metiendo en iniciativas. El pueblo de Buenaventura aquí nos está ayudando en mucho a que el día, la noche, la madrugada aciaga de Munchique no se repita en el territorio nacional. Que los jóvenes negros dejen de matarse con los jóvenes negros para construir conjuntamente el verdadero futuro de la región, el futuro de ellos mismos, el futuro de Colombia entera. Nos comprometemos entonces con ese esfuerzo, estaremos atentos al desarrollo de ese proceso. Son 1.760 jóvenes a los que hoy les damos un abrazo, el gran abrazo de la paz. Gracias, muy amables.